Hi everybody, my name is Jotzi and this is Aprendo en Casa. This class is A1 level. Today we are going to talk about Let's Protect Our Mental Health. El día de hoy vamos a hablar acerca de proteger nuestra salud mental. Week 23. Para ello, nuestro propósito es escribir un correo electrónico en inglés de las actividades que te gustan y que odias realizar en tus tiempos libres. Look at the pictures and match. Exercise 1. Unirás la acción con la figura correcta. Let's see the vocabulary. Okay. Number 1 with letter G. Very good. Number 2. Okay. Number 2. Number 2 with letter B. Number 3. Swimming. Okay. Está swimming. Number 4, riding a bike, conduciendo una bicicleta. Number 5, doing homework, haciendo la tarea. Number 6, baking. Very good. Number 6, baking, horneando. Okay. Number 7, cooking. Very good. Cocinando. Number 8, walking, caminando. And finally we have number 9, watching TV. Okay, we have the next vocabulary. Okay, hate. Okay, odiar. Like, gustar. And finally, love, amar. Listen and read Yuto and Dinja's emails about the activities they like doing in their free time. Okay. Acá leerás dos correos electrónicos donde se describen actividades que les gusta hacer a las familias de Yuto y Dinjas durante sus tiempos libres. Después verás una nota sobre el vocabulario que encontraste en los correos. Okay, let's see the first email. From the first part, la primera parte, tenemos la parte introductoria. From Yuto at yahoo.np to Chisom at outlook.ni. Subject, my free time during lockdown. Mi tiempo libre durante esta cuarentena. Attachment, quiere decir qué cosa? Que está enviando un archivo adjunto, ¿no? Dear Chisom, le dice. How are you? Do you remember me? It's Yuto Kobayashi from Japan. During the lockdown, I have more free time to do things I like. I love exercising every day. I like riding my bike every Saturday, but I hate running. I hate singing, but I love dancing in the afternoon. My mother hates cooking every day, but she likes baking. She likes watching TV in the afternoon. She loves swimming in the pool every Sunday, but she hates swimming at the beach. How about you and your partner? Are your parents? Excuse me. What do you like doing in your free time? Your friend, Yuto. Ok, ¿de qué está hablando Yuto? ¿Qué le está contando a Chisom? Está preguntando cómo está. ¿Se acuerdas de mí, no? Durante esta cuarentena, dice, tengo mucho tiempo libre. ¿Qué hacer? Le dice, amo ejercitarme todos los días, dice. Me gusta montar mi bicicleta todos los sábados, pero odio correr y odio cantar, pero amo bailar en las tardes. Mi mamá odia cocinar todos los días, pero a ella le gusta hornear. A ella le gusta mirar televisión en las tardes. A ella ama nadar en la piscina todos los domingos, pero odia, dice, nadar en la playa. ¿Y qué tal tú y tus padres? Le pregunta. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Le pregunta Yuto a su amiga Chisom. Ok. Email number 2. Ok. From Dinku 11. Vamos a ver con el puntero. Ok. Dinku 11 at look.org.in to Leo 17 at yahoo.co.uk. Subject, my free time. Attachments. Dear Leo, how are you?
Do you remember me? It's Dinja Kumar from India. During the lockdown, I have more free time to do things I like. I like doing my homework in the morning. I love playing the guitar in the afternoon. I hate playing football, but I love watching football on TV every Saturday. My brother Juan hates cooking, but he loves cleaning every day. He likes riding his bike every Friday, but he hates walking. How about you and your brothers and sisters? What do you like doing in your free time? Your friend Dinja. Igual que en el anterior, acá Dinja le está hablando a Leo, le está contando acerca de qué es lo que hace ella en sus tiempos libres. Por ejemplo, le gusta tocar la guitarra en las tardes. Dice, le gusta mirar la televisión todos los sábados. Dice, pero odia jugar fútbol. También le está contando de las actividades que le gusta hacer a su hermano. Por ejemplo, a Juan le odia cocinar, pero él ama limpiar todos los días, ¿no? Ese es un ejemplo. Ok. Draw one of the three emojis in the box to correctly represent Yuto and Dinja likes and dislikes. Follow the example. Let's understand. Ok, ¿qué haremos aquí? Completarás la tabla dibujando una de las tres caras. Love, like or hate, según las actividades de Yuto y Dinja. Ok, vamos a ver. Ok, Yuto. Ok, ¿qué es lo que le gusta a Yuto? Vamos a ver, vamos a dibujar, vamos a ir dibujando entonces. Ok, riding a bike. Ok, sí le gusta. Running. No. Ok, no le gusta running. Tampoco singing. Dancing. Ok, love. Very good. Dinja, ¿cuáles eran las actividades que le gusta, que odia y que le encanta a Dinja? Ok, su tarea. Doing her homework. Está playing guitar. Ok, ahí está. Love play. She loves playing guitar. Ahí está. No le gusta jugar fútbol. She hates playing football. And finally, she loves watching TV. Ok. Understand exercise 2. Put a tick in the correct column about Yuto's mother and Dinja's brother. Follow the example. Ok, en este ejercicio completarás el cuadro colocando un visto si la actividad la realiza la mamá de Yuto o el hermano de Dinja. Ok, let's see. Example, who hates swimming at the beach? Yuto's mother. Ok, ¿quién odia nadar en la playa? Ok, la mamá de Yuto. Very good. Who hates cooking every day? ¿A la mamá de Yuto o al hermano de Dinja? Ok, Dinja's brother. Ok, number 2. Who likes riding her or his bike every Friday? Excellent, Dinja's brother. Ok, number 3. Who likes watching TV in the afternoon? ¿A quién le gusta mirar televisión en las tardes? Ok, Yuto's mother. Ok, number 4. Who loves swimming in the pool? Yuto's mother. Very good. ¿A quién le gusta nadar en la piscina? A Yuto's mother. Who hates walking? Ok, Dinja's brother. ¿A quién odia caminar? Al hermano de Dinja. Very good. Ok, grammar focus. Notemos algo. Esta semana hablaremos sobre las actividades que te gustan y que no te gustan realizar. Usaremos love, like and hate. Al leer los correos de Yuto y Dinja, deduzco que love significa, ¿qué significa love? Very good, amo o ama. Like significa me gusta o le gusta. Y hate significa odio o odia, ¿no? Marca la alternativa correcta. Puedes regresar a los correos de Yuto y Dinja para responder estas preguntas. ¿Qué se le aumenta al verbo que acompaña a love, like or hate? Ok, ing. Very good. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? I love watching TV, I love watch TV o I love watches TV. Very good. I love watching TV.
Si hablo sobre otra persona, ¿cuál es la forma correcta de love, like or hate? Lee el correo de Dinja otra vez. Ok, my brother hates cooking. Ok, ahí tenemos entonces, vamos a completar el siguiente cuadro, pronombre I. Entonces vamos a conjugar love, like or hate, cualquiera de esos tres verbos, no los tres juntos, puede ser cualquiera de esos verbos. I love cooking, I like cooking or I hate cooking, podría ser. You, we and they love, like and hate swimming. Puede ser you love swimming, we like swimming o we hate swimming. Cuando hablamos de la tercera persona, del singular he, she o it, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ok, vamos a agregar entonces loves, likes and hates. Recuerden que estamos agregando la S en el primer verbo. Luego tenemos el verbo y la acción doing homework. Cualquiera de esos verbos tenemos que agregarles primero al love, la S, like la S, al hate, la S también. Y el verbo y la acción doing homework. Ok. Observa estas oraciones que describen dos acciones opuestas. Nota cómo unimos estas dos oraciones. Puedes identificar otro ejemplo en los correos del Yuto o Dinja. Regresa a los correos y completa el número 3. Nota cómo se usa la coma. Ok. For example, the first sentences. I like riding my bike every Saturday. Me gusta montar mi bicicleta todos los sábados. Pero, but, que está de verde, I hate running. Odio correr. Number 2, my dad hates playing football. Mi papá odia jugar fútbol. But, pero, he loves watching football on TV every Saturday. Pero él ama mirar televisión o mirar el fútbol por la televisión todos los sábados. Vamos a buscar una oración nosotros. Aquí está. She loves swimming in the pool every Sunday, but she hates swimming on the beach. Ok, ahí está una oración para darnos cuenta del uso de loves and hates. Ok. Practice exercise 1. Correct the following sentences. Follow the example. Example. Wrong. I like play video games every night. Vamos a corregirlo entonces. La forma correcta es I like playing video games every night. Wrong. My mom hates cooking. ¿Cuál sería la respuesta correcta? My mom hates cooking. No nos olvidemos, my mom is she, por lo tanto sería hates. I like riding my bike every Saturday. Vamos a corregir. I like riding my bike every Saturday. Fred loves watch football. Vamos a corregir, está mal la oración. Fred loves watching football. We like walk every day. Vamos a corregir. We like walking every day. My dad hates bake. No. My dad hates baking. Okay. Look at the pictures about Kelly, Carlos, and Luciano's dad and create sentences using love, like, or hate and the linking word but. Follow the example. Ok, vamos a desarrollar, vamos a crear oraciones entonces mirando los dibujos. Vamos a crear oraciones con la palabra love, like, or hate. Ok, my dad, the first example we have, my dad loves cooking, but vamos a ver el puntero. My dad loves cooking, but he hates singing in his free time. Ok, my dad loves cooking, pero he hates singing in his free time. Ahora con Carlos. Carlos likes dancing. Aquí está, le gusta bailar, pero ¿qué no le gusta hacer a él? But he hates cleaning in his free time. Number 2. Ok, a ver, a Kelly. ¿Qué ama Kelly y qué no le gusta? ¿Qué odia? ¿Qué odia Kelly? Ok, Kelly loves sleeping, but she hates swimming in his
in her free time. Very good. Do it yourself. Let's create. Imagine you are writing an email to a friend. Complete the email below with your information. Follow YouTube and Ninja's emails as examples. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestro propio email, nuestro propio correo electrónico. Ahí está. Escribe un correo electrónico de las actividades que te gusta y que odias hacer en tus tiempos libres. Sigue los ejemplos de YouTube y Ninja. Puedes utilizar las frases de la sección Reader Practice o de las clases anteriores. Aquí tenemos, aquí en From, ¿qué cosa va a ir ahí? Tu email, tu correo electrónico. En la siguiente parte, ahí se va el correo de la persona a quien le debes enviar tu email. Luego, el subject, el tema, qué cosa, de qué le vas a hablar. My free time, my activities during my lockdown, I don't know, no sé. Cualquier actividad que tú desees colocarlo, cualquier tema que desees colocar. El saludo, quién va dirigido, la carta o tu email, el cuerpo, acá tenemos guías de los ejemplos de YouTube y Ninja. El cierre, your friend, y tu firma con tu nombre. Ok, ese es el reto de esta semana. Crear tu propio email. Si te gustó el video, no olvides de darle like y compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you. Bye bye.